Partamos. Hay una pregunta aquí pendiente en chat. Me pregunta cuáles son las herramientas para demostrar que un algoritmo es óptimo o cómo se puede saber que lo es. Ah, difícil tema, eso es precisamente una de las cosas que vamos a ver acá. No hay respecto de eso realmente una técnica general que nos permita demostrar que un algoritmo es óptimo para alguna cosa, ¿sí? Bueno, en el fondo espero que la respuesta a esa pregunta se vaya aclarando conforme vayamos avanzando con este tema y con nuestro tema siguiente. Así que le pido un poco de paciencia, don Matías. ¿Vale? Bien, continuamos entonces con nuestras intervenciones. Precisamente lo que vamos a hacer acá es ver de resolver el problema que nos plantea respecto de el algoritmo óptimo para resolver un problema bien particular, que es el problema de encontrar, dado un arreglo, por ejemplo, de elementos, cuál es el mayor y cuál es el segundo mayor. Ya habíamos visto antes cómo podíamos obtener el mayor de todos los n elementos, y vimos que para eso se requieren hacer al menos n-1 comparaciones, y también vimos que hay un algoritmo, el algoritmo en realidad es bastante obvio, que hace exactamente n-1 comparaciones y por lo tanto ese algoritmo es óptimo. ¿Sí? En el caso de obtener el mayor y el segundo mayor, la cosa es un poquito más compleja, digamos. También nos interesa acá ver el algoritmo óptimo. Ahora, como paréntesis respecto de eso, algoritmo óptimo según qué medida, porque básicamente cuando estoy diciendo óptimo estoy diciendo el mejor posible. Ya, pero el mejor posible significa que tengo que comparar algoritmos y tengo que tener alguna medida de comparación que me diga este es mejor que este otro. Mejor posible, en este caso los dos, en el caso de los máximos, los dos mayores, la medida que estamos utilizando es simplemente el número de comparaciones. ¿Sí? Perfectamente podríamos fijar alguna otra medida para decir, oye, este algoritmo es mejor que este otro, y eso obviamente nos puede dar un resultado distinto. En realidad, una de las pérfidas ideas que se me estaban ocurriendo para una tarea adicional siguiente es programar el algoritmo obvio y el algoritmo óptimo y comparar cómo se comportan en términos de tiempo, no solo de número de comparaciones. Bueno, la solución obvia en el fondo, la solución que uno se le ocurriría así de buena primera, es el obtener el mayor como antes y después buscar el segundo mayor entre medio de los demás. Y eso obviamente nos va a tomar n-1 comparaciones para hallar el mayor, n-2 comparaciones para hallar el segundo mayor, que da un total de 2n-3 comparaciones para encontrar ese parcito. Pregunta indiscreta es, ¿se podrá hacer mejor? Que en el fondo era precisamente lo que nos planteaba Matías. ¿Sí? Podemos hacerlo mejor. En realidad, el tema es que hacer las cosas como nosotros las estamos planteando ahí, de ir comparando el primer elemento con el segundo y el resultado menor de eso, el mayor resultado con el tercero y así sucesivamente, van a haber comparaciones cuyos resultados a la segunda vuelta, cuando empecemos a comparar los elementos
que van quedando, que no son el mayor entre sí, van a haber comparaciones entre elementos que ya las hicimos en el fondo. Y no tenemos por qué repetirlas. No van a haber situaciones cuyos los resultados de las comparaciones los podemos deducir de comparaciones que hicimos. O sea, si yo sé que A es menor que B y sé que B es menor que C, entonces yo sé también que A es menor que C y no tengo por qué comparar A con C. En nuestro algoritmo vamos a hacer uso del hecho de que la comparación define un orden total. Dos elementos cualquiera cumplen A menor que B o B menor que A, pero estamos suponiendo de que son distintos, o sea, no son iguales, estamos suponiendo que tenemos n elementos diferentes. Es natural representar el orden total, como ese, mediante un camino dirigido, con un arco de cada elemento que sea inmediatamente mayor, ¿sí? Hasta donde yo sé, o sea, si que yo comparé que A con B y resulta que A es menor que B, entonces agrego un arco que va de A a B. ¿Sí? Lo que sabemos luego de efectuar una colección cualquiera de comparaciones puede escribirse mediante lo que se conoce como un orden parcial. En un orden parcial para un par de elementos sabemos que A es menor que B o que B es menor que A o ninguna de las anteriores. En nuestro caso no sabemos si A es menor que B. O sea, si yo comparé A con B y yo sé que A es menor que B, entonces yo sé que A es menor que B. Si yo comparé A con C y resulta que A es menor que C, sé que A es menor que C, pero no tengo idea si es B, en qué relación están B y C. ¿Sí? Y en ese caso, hasta ese momento, digamos, con la información que tenemos en ese momento, el B y el C no son comparables. Si me preguntan el B es menor que C, simplemente voy a tener que responder no tengo idea, no sé. ¿Sí? La tercera opción acá no es igual, sino que la tercera opción es no sé, en el fondo. ¿Sí? Es bastante natural representar un orden parcial mediante un grafo dirigido a cíclico, un DAG. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es considerar nuestro problema como la tarea de ir construyendo un orden parcial, un DAG, que nos permita identificar al mayor y el segundo mayor, nunca comparando elementos cuyo orden ya podemos deducir. O sea, sé que A es menor que B y sé que B es menor que C, por lo tanto no tengo por qué comparar A con C porque yo sé que A es menor que C. La discusión anterior, digamos, si ustedes le dan un par de vueltas, si estamos pensando en obtener el máximo, lo que estamos haciendo es, nos interesa clasificar elementos como maximales, son mayores que todos los con los que sabemos que podemos compararlos, digamos, y elementos que son perdedores, se compararon y resultaron menores que algún otro, ¿sí? En realidad a nosotros nos interesa el conjunto de aquellos elementos que siempre han resultado ser los mayores en todas las comparaciones en que participaron y que son, y en el fondo nos interesa también todos aquellos que resultaron ser menores que ese directamente o que sabemos que son menores que ese indirectamente porque sabemos que la relación es, ¿cómo se llama?, es transitiva. A la hora de hallar el máximo, no tiene sentido más que comparar elementos maximales. O sea, siempre vamos a querer comparar elementos que sean los mayores que hemos visto hasta el momento en algún grupo, digamos. Comparar elementos que no son los mayores en realidad no nos ayudan a la hora de determinar si son mayores. ¿Sí? Al inicio, cuando comenzamos a ejecutar nuestro algoritmo,
todos los elementos son maximales, o sea, todos los n elementos que tenemos no han perdido con ninguno y por lo tanto todos ellos son mayores que todos los que, con los que los hemos comparado. Ya, ese es el tema. Ese es un tema, ¿sí? O sea, estamos hablando de árboles dirigidos a cíclicos que básicamente me dicen, oiga, este es menor que este, menor que este, menor que este, menor que este, digamos, cadenas de esa clase, que obviamente tienen una dirección, los arcos, del menor al mayor, y no tienen un ciclo, porque no puede ser que A es menor que B, menor que C, menor que A. Eso no, eso está prohibido. Estamos hablando de una relación de orden como la gente. ¿Sí? Por lo tanto, esa cosa no puede tener ciclos. Y por lo tanto, esa cosa al final del día es un árbol. Otro pelo que vamos a echar en la sopa es lo que se conoce como árboles binomiales. Los árboles binomiales son árboles con raíz construidos como sigue. El árbol binomial B sub 0 es un único vértice. Para n mayor que 0, el árbol binomial B sub n más 1 se construye haciendo la raíz de que la raíz de un B sub n sea hijo de la raíz de otro B sub n. Está claro que B sub n tiene 2 a la n vértices. Eso se puede demostrar por inducción fácilmente. Y asimismo que la raíz de B sub n tiene n hijos. Para los que no me creen, aquí tenemos árboles binomiales. Aquí tenemos a B sub 0 en toda su gloria. B sub 1 es un B sub 0 que tiene a otro B sub 0 como hijo. B sub 2 es un B sub 1 que tiene como la raíz del B sub 1, del B sub 2 tiene otro B sub 1 de hijo. B sub 3 en el fondo son dos copias de esta cosa, la segunda copia hijo del primero. B sub 4 es un B sub 3 con otro B sub 3 colgando por el lado. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Obviamente, nosotros podríamos considerar estos en realidad no como arcos, sino que como arcos dirigidos que van de abajo hacia arriba. En ese sentido, este de aquí sería el mayor de todos ellos y se ha comparado con estos cuatro de acá directamente y cada uno de ellos resulta ser menor que ese y este a su vez se comparó directamente con estos tres y así sucesivamente. ¿Sí? Ya. Un algoritmo óptimo para hallar el máximo parte considerando el arreglo como 2 a la h árboles binomiales de sub 0. Y los va comparando y en cada caso se queda con el mayor, el resto queda de los que resultan ser menores van quedando colgando simplemente. Va comparando raíces de árboles binarios B sub k en cada paso, uniéndolos para crear un B sub k más 1, según el resultado, hasta construir un B sub h. ¿Sí? O sea, aquí estamos suponiendo en realidad que nuestro n es 2 a la h para algún h. En caso de que no sea así, obviamente podemos considerar la misma idea, pero recortada. Como un árbol de n vértices, tiene n-1 arcos, y cada arco en lo anterior corresponde a una comparación efectuada, vemos nuevamente que se están efectuando en total n-1 comparaciones. O sea, en el fondo lo que hicimos en términos de nuestro cuento de acá, partimos con todos así, comparamos algún elemento con otro y terminamos con una colección de cosas de estas. Estas cosas a su vez comparamos las raíces de ellos entre sí para construir una colección de cosas de estas y así sucesivamente hasta finalmente llega a una cosa de este tipo con una única raíz, digamos con un único árbol
no un bosque en el fondo. Y la raíz de eso va a ser el mayor de todos. ¿Sí? Nuevamente, cada arco en nuestro árbol final es una comparación y un árbol sabemos que tiene un árbol de n vértices, tiene n-1 arcos. O sea, son nuevamente n-1 comparaciones en total para encontrar el máximo. La estrategia óptima para hallar el máximo es entonces comparar pares, comparar los ganadores de la ronda anterior y continuar de la misma manera hasta tener dos ganadores, compararlos y decidir el ganador total. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos dice la idea de los árboles binomiales para ir obteniendo el óptimo. Al hacer eso, va a resultar, en el fondo, parte de un árbol binomial. Va a resultar un árbol binomial como corresponde solamente si tenemos 2 a la h elementos, obviamente. Si el máximo tiene k descendientes, ¿sí? O sea, fíjense, por ejemplo, en el B4 que armamos allá, que tenía 4 descendientes, el máximo. Está claro de que lo tendríamos solamente que comparar eso entre sí. ¿Sí? Todos los demás sabemos que van a resultar ser menores que alguno de ellos y por lo tanto definitivamente no pueden ser el segundo. Y podemos entonces terminar la pega de obtener el segundo más grande comparando solamente los K, o sea, obteniendo el máximo de los K que perdieron en las comparaciones con el máximo, y esos son K-1 comparaciones adicionales. Y el total entonces va a ser, bueno, en total van a ser N más K-2 comparaciones. ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿qué tan chico puedo hacer el K? Porque la idea es que en la medida que logre achicar el K, voy a tener menos comparaciones para hallar el segundo. ¿Sí? Resulta que nuestro árbol tiene entre 2 a la K-1 y 2 a la K vértices, porque es parte de un árbol binomial, ¿cierto? Con lo que K es el techo de logaritmo en base 2 de n. Y tenemos que nuestro algoritmo que estamos esbozando acá efectúa n más techo logaritmo en base 2 de n menos 2 comparaciones en total para obtener el máximo y el segundo. Nótese que nuestro algoritmo ingenuo hacía 2n menos 3 comparaciones. O sea, si el n es grande, esto va a ser sustancialmente más chico. Es mejor que nuestra versión ingenua. Es mejor, insisto, considerando solamente comparaciones. Perfectamente puede ser que toda la burocracia para manejar toda esta historia de los árboles binomiales y toda la historia sea demasiado costoso y al final la cosa no valga la pena, en términos de tiempo de ejecución, por ejemplo. Bueno, la pregunta, nuevamente volviendo a la pregunta que nos hacía Matías, ¿es esto lo mejor posible? ¿Se podrá hacer mejor? Bueno, como ya habíamos planteado antes, lo que podemos hacer es modelar lo que va haciendo algún algoritmo cualquiera, no necesariamente que nosotros estamos planteando acá, sino que lo que hace un algoritmo cualquiera que resuelve el problema de encontrar el máximo del segundo usando comparaciones mediante un grafo dirigido cíclico que vamos agregándole arcos conforme vayamos haciendo comparaciones. ¿Sí? El árbol o sea, vamos a tener, en cada caso vamos a tener básicamente un bosque de varios arbolitos, cada uno de ellos, digamos, una colección de vértices que van apuntando hacia aquellos con los que hemos comparado y que resultan siendo perdedores hasta llegar al máximo de un grupo que conocemos
quién es el mayor de ese grupo, ¿sí? O sea, lo que vamos a tener en cada momento va a ser un bosque, no necesariamente un bosque binomial, sino que alguna clase de bosque va a ser, porque sabemos que las comparaciones nos van a ir dando arbolitos. Y buscamos hallar cuotas para el mejor posible. Supongamos que terminamos nuestra tarea de, o sea, nuestro árbol que armamos al hacer todas las comparaciones. Como estamos hallando el máximo de todos ellos, tenemos que haber hecho n-1 comparaciones y tenemos que tener un bosque, perdón, un árbol, porque esa es la única manera de identificar al más grande de todos, ¿correcto? O sea, tenemos frente a nosotros un árbol donde el máximo está de la raíz y esa raíz tiene una serie de hijos y esos a su vez tienen más hijos y así sucesivamente hacia abajo, ¿sí? Como habíamos dicho antes, a estas alturas del partido, una vez que ya hemos llegado a obtener el máximo, solamente nos queda ahora la tarea de comparar entre aquellos que comparamos con el máximo, resultaron perdedores con él, o sea, resultaron menores que el máximo. Todos los demás van a ser menores que al menos algún otro elemento, la raíz de su árbol en el fondo, y por lo tanto no pueden ser los segundos y los podemos dejar fuera. Al hacer comparaciones, como hicimos n-1 comparaciones, tiene que haber n-1 elementos que partieron la comparación. Y de eso, entre ellos hay k-1 que se compararon con el mayor y perdieron, ¿sí? No son k-1, son k-. O sea, esto de aquí debe ser en realidad k. Y debemos dentro de esos k elementos hallar el máximo porque ese va a ser el segundo. Entonces, son al menos n más k menos 2 comparaciones en total. Y la pregunta, que ya lo habían planteado en el fondo, ¿qué tan chico puede ser k? Para mostrar el óptimo suele ser útil imaginarse un adversario. Vamos a ahondar en esto en la próxima ronda, digamos. Suele ser útil imaginarse que tenemos un adversario que nos responde a las consultas que hace el algoritmo, y ese adversario, en el fondo, lo que trata de hacer es joderme la existencia, se trata de hacerme la vida lo más difícil posible, se trata de hacer la vida lo más difícil posible al algoritmo. Vamos a llamar al poder del elemento A sub i al número de elementos que sabemos que son menores que él, ¿sí? O sea, piénsenlo en términos de los arbolitos el arbolito que a nosotros armamos, el A sub i está en alguna parte de ese cuento. El A sub i es el número de descendientes que tiene A sub i en ese árbol. Es el número de elementos que sabemos que son menores que él, y ese es el poder de A sub i. Si A sub i tiene poder u y A sub j tiene poder b, el ganador de comparar los dos, que sabemos que uno de los dos va a terminar ganando, tiene poder u más v más 1, ¿sí? En el fondo, el ganador va a tener el poder que tiene, más el poder del perdedor, porque sabemos que el que perdió, todos los que son menores que el perdedor también son menores que el ganador, y además adquirió un poder adicional porque sabemos que hay uno más, el perdedor, que es menor que el ganador.
Nuestro algoritmo conoce los poderes actuales de todos los elementos, o sea, el algoritmo que nosotros estamos planteando, digamos, que estamos imaginando como algoritmo mejor posible, y le toca entonces decidir cuáles de los elementos que tiene comparar a continuación. Y obviamente la idea del algoritmo es tratar de avanzar lo más rápidamente posible, en el fondo, ¿sí? El adversario decide el resultado de las comparaciones. O sea, en el fondo nosotros le planteamos al adversario, señor, un adversario, estoy comparando A sub I con A sub J, ¿quién gana? Y el adversario, como está tratando de jodernos, lo que hace es tratar de entregarnos el mínimo de información posible. Y eso corresponde porque básicamente lo que estamos buscando es hacer que el poder de los elementos aumente lo más rápido que se pueda, ¿cierto? Como algoritmo, porque en algún momento vamos a llegar a la conclusión, oiga, el poder de este elemento es n-1, ¿sí? Y por lo tanto es el mayor, ¿correcto? El minimizar la entrega de información significa hacer que el aumento del poder del ganador sea el menor que sea posible. Y si ustedes miran lo que significa eso, significa dar de ganador al que tiene mayor poder. Porque de esa manera, como estoy, qué sé yo, por ejemplo, estoy comparando un elemento que tiene poder 5 con un elemento de poder 3, las opciones son terminar con que el elemento de poder, del que tenía poder 5 ahora tiene poder 9, ganó 3 más y 1 más como poder, digamos, o que el que tenía poder 3 llegue a tener poder 9 también, ¿sí? En el primer caso, uno aumentó el poder en 4, el otro aumentó su poder en 6. Y lo que quiere hacer nuestro adversario es que los aumentos de poder sean lo más lentos posible, de manera que me cueste más llegar a poder concluir. Bueno, pero ¿eso qué significa? Básicamente estamos diciendo para este algoritmo, para ese orden de hacer las comparaciones, que no tiene por qué ser fijo, digamos, obviamente depende de las comparaciones que hemos hecho antes, etcétera, es para ese algoritmo en particular armar el peor caso, ¿sí? Bien, y garantizar el máximo aumento de poder es comparar siempre elementos con el mismo poder, de manera que no me pueda joder por la vía de cargarme de hacer que el poder de algún elemento aumente poco. O sea, la idea es, y eso, si ustedes recuerdan, es exactamente lo que estamos planteando hacer con los árboles binomiales, es ir comparando siempre elementos que tienen el mismo número de descendientes. En el fondo, el poder que tenemos nosotros acá es precisamente el número de descendientes que tiene el elemento en el bosque que estamos construyendo. Esto significa que si hay k rondas, 2 a la k menos 1 es menor que n, es menor o igual a k. O sea, k tiene que ser techo del logaritmo natural del logaritmo de 2 de n. Nuestro algoritmo realmente es óptimo, ¿sí? Con esto hemos demostrado para un par de algoritmos ya cuáles son los algoritmos, para un par de problemas, cuáles son los algoritmos óptimos según la medición de contar comparaciones exclusivamente. Bien, ¿de qué estamos hablando nosotros acá? Como ya dijimos, nos interesa analizar, diseñar, construir, programar finalmente
algoritmos que manipulan objetos discretos, o sea, cosas que podemos comparar y decir este es menor que este otro, que podemos decidir contar, digamos, 1, 2, 3 y así, ¿sí? No cosas continuas, eso fue lo que estábamos hablando antes. En general, para simplificar el análisis del rendimiento, lo que hacemos es definir operaciones clave y nos concentramos en contar solo esas. O sea, por ejemplo, lo que estábamos haciendo recién cuando estábamos hablando de el máximo de todos, el máximo de segundo y así, nos estábamos fijando solamente en las operaciones de comparación, porque vimos que, eh, perdón, en algún algoritmo que nosotros podamos plantearnos, vamos a tener operaciones de comparación y para cada operación de comparación vamos a hacer un cierto número más o menos fijo, digamos, de operaciones adicionales. Eso nos simplifica el análisis de rendimiento, nos permite comparar algoritmos de repente solamente con algunas ideas bastante vagas acerca de su funcionamiento detallado y por lo tanto no tenemos que hacer el trabajo de realmente llevarlo a la práctica. Pero obviamente corremos el riesgo con eso de estar contando bien, pero midiendo lo equivocado, ¿sí? O sea, lo más probable es que nuestro algoritmo óptimo para encontrar el máximo de segundo sea con toda la burocracia que significa tener que mantener las colecciones de elementos que corresponden a los ganadores y perdedores y toda esa historia, de alguna manera mantener la información relevante para efectos eh, de hacer, de tener esos árboles, ¿cómo se llama? Esos árboles binomiales que estábamos nosotros diciendo. Eh, Obviamente nos produce un montón de trabajo extra, que lo más probable es que sea más caro que el número de comparaciones eh, innecesarias que hacemos al simplemente eh, darle dos pasadas al arreglo para encontrar el máximo del segundo, ¿sí? Para comparar algoritmos, en general nosotros nos vamos a encontrar con la situación de que un algoritmo tiene tiempo de ejecución o número de operaciones clave, que sé yo, teta de n cuadrado y el otro tiene teta de n cubo, y con eso ya no hay mucho más que discutir. Está claro que si el tamaño del problema es lo suficientemente grande, el teta n cubo va a ser siempre mayor que el teta n cuadrado, nos quedamos con el teta n cuadrado. Vamos, ¿sí? Pero cuidado, nuevamente, esos teta ocultan constantes y puede perfectamente ser que uno sea en realidad, qué sé yo, 10n cuadrado, o sea, uno sea 1000n cuadrado y el otro sea 2n cubo. Y para n relativamente, para n más o menos chicos, digamos, el algoritmo 1 de n cubo termina, o teta de n cubo termina ganando. En vista de eso, hay algunos que insisten en tener estimaciones del tipo similar, o sea que en el fondo tengamos por lo menos la constante principal, digamos así, que multiplica las cosas. O sea que, y eso sí da lugar a comparaciones más finas. Claro que obtener estimaciones del tipo similar es bastante más trabajo, ¿sí? Perdón. A veces lo único que podemos hacer es dar alguna cuota para el peor caso. Como les comentaba, si tenemos el algoritmo de ordenamiento de la burbuja, ustedes se recuerdan ese hermoso algoritmo. Ese algoritmo, en el mejor de los casos,
simplemente da una pasada por el arreglo y se acabó el cuento. En el peor de los casos, efectúa n cuadrado comparaciones, o sea, O de n cuadrado comparaciones. De situaciones como esas, en las cuales el tiempo de ejecución, el número de operaciones claves más bien, del algoritmo depende muy fuertemente de los datos de entrada, obviamente no vamos a poder dar estimación del tipo θ. Solamente vamos a poder decir método de las burbujas o n cuadrado. Los costos generalmente, como ya estábamos diciendo, no dependen solo del tamaño. Tiene sentido en muchos algoritmos hablar de, en el mejor caso pasa esto, en el peor caso pasa esto otro. Y nuevamente, la mayor parte de los algoritmos son demasiado complejos como para poder realmente identificar en forma sencilla cuál es el mejor caso y cuál es el peor, cuáles son los mejores y peores casos. En algunos casos nos vamos a tener que quedar simplemente con que sabemos que el peor caso no puede ser peor que esto, ¿no? Pero tal vez esa cuota que esté dando ahí esté bastante perdida, ¿sí? Muchas veces, o sea, en general, vamos a estar interesados, particularmente si que el algoritmo del caso se ejecuta muchas veces, no nos interesa tanto cuánto es el peor caso, sino que más bien nos interesa, oiga, en promedio, cuánto se demora esta cosa. Pero poder hacer eso, obviamente, significa poder analizar el algoritmo en todos los casos posibles y promediar sobre los distintos posibles casos de entrada que hay. Y eso es un cacho más o menos grande. O sea, generalmente aquí, si que se llega a hacer esto, se trabaja con alguna clase de modelo bastante simple, demasiado simple generalmente, de los datos de entrada como para poder obtener alguna clase de resultado. El mejor caso posible, que vimos algunos ejemplos acá, y no hay muchos otros casos realmente donde se puede hacer una cosa como esta, sirve para determinar si nuestro algoritmo es óptimo. Si es que nuestro algoritmo no es óptimo, eh, eso nos indica espacio para posibles mejoras. Pero cuidado, dependiendo de la cota que nosotros tengamos, puede ser que el espacio de mejora sea en el sentido de demostrar que nuestra cota que teníamos en realidad es demasiado optimista, que en realidad sí se necesitan más comparaciones que las que estábamos nosotros pensando que se requerían. Puede significar mejorar el algoritmo en el sentido de disminuir el número de operaciones que hace para resolver el problema, o derechamente decir, sabe que más, con esto hasta, llegamos hasta acá nomás y tal vez buscar técnicas diferentes para resolver el problema. Ya lo habíamos mencionado que en el caso de ordenamiento se puede demostrar que no se puede hacer mejor que ordenar eh, al ordenar vía comparaciones, no se puede hacer mejor que O n log n comparaciones. Si queremos hacer menos que n log n operaciones, o sea, alguna técnica que nos lleve un O de n operaciones, vamos a tener que usar alguna idea diferente. Modelo de datos de entrada para promedio, típicamente ahí lo que hacemos es simplemente suponer, a falta de otra información, que todas las posibles entradas son igualmente probables, lo cual generalmente, o sea, a veces, no siempre obviamente, nos lleva a situaciones razonablemente aceptables, ¿sí? Y la otra cosa, como les comentaba ya, vamos a profundizar un poco más, es razonar contra un adversario para obtener cuotas teóricas. Y esas cuotas teóricas nos van a servir para decir, por ejemplo, oiga, esta tarea no se puede hacer con menos de tantas comparaciones. Obviamente aquí, ¿qué adversario inventamos? ¿Cómo lo inventamos? Y todo ese cuento nos va a dar probablemente cuotas distintas,
Y en ese sentido, lo que habíamos dicho nosotros antes, a nosotros nos interesa obviamente también ir refinando las rutas. Estamos. ¿Sí? Nos quedan todavía, nos quedan todavía 40 minutos, no, queda como media hora, así que vamos a continuar con nuestro siguiente tema, así que no hay comentarios sobre esto. Por eso tengo que cerrar eso. Vamos a cerrar esto. Bien. No hay consultas acá, así que vamos a nuestro siguiente tema, que es hablar de adversarios. Como decíamos ya, una técnica útil para demostrar una cuota es imaginar un adversario que es absolutamente, se la sabe todas, digamos, que fuerza a un posible algoritmo imaginario para resolver el problema a hacer el más trabajo posible, de manera de realmente obtener una cuota. ¿Sí? El adversario, obviamente, es un adversario inteligente, no es tonto, puede ir ajustando su comportamiento según lo que el algoritmo va solicitando. La única restricción que tiene es que tiene que ser consistente con lo que dijo antes. O sea, no puede decir antes que un elemento es 3 y después salir con el cuento que es 4. Un ejemplo muy simple, que en el fondo viene de la famosa estafa de Pepito Pagadoble. Si quieren interiorizarse que se trata de eso, vean, busquen en Wikipedia y aparece. El modelo que tenemos de eso es que nos dan un arreglo de n bits que nos permiten determinar si hay algún bit 1 en el arreglo. ¿Sí? Parece obvio que si nos piden hacer esta tarea, no nos queda otra que revisar todos los elementos del arreglo. ¿Sí? Pero aquí estamos en ramos de masoquismos aplicados y por lo tanto tenemos que demostrar las cosas otras. En realidad no es solamente que esto es masoquismo aplicado, sino que esto lo queremos usar como un ejemplo para mostrar de qué diablos estamos hablando acá. Un ejemplo sí. El problema, nuestra pregunta entonces es cómo podemos asegurarnos que no hay alguna estrategia astuta que permita resolver este problema que sin revisar todos los bits. Básicamente lo que vamos a hacer es construir un adversario que cada vez que le mantiene, básicamente la idea es ir manteniendo una estructura que registra las respuestas que ha dado el adversario y tratar de ir ajustando esa estructura que mantiene oculta el adversario, de tal manera que en un momento, si es que alguien le pregunta, oiga, ya, pues muestra sus cartas, hay un 1 en esta cuestión, se haya reservado alguna posición del arreglo en el cual pueda responder, aquí está el 1. ¿Sí? La idea en el fondo es forzar a que siempre hayan varios arreglos posibles consistentes con la respuesta. Y obviamente lo que queremos hacer es ocultar un posible 1. Y por lo tanto, salvo que me esfuercen a mostrarlo, no lo muestro. O sea, si me piden si yo soy el adversario, a mí me piden el valor del bit i, retorno 0, digo, no, esta cuestión es un 0, y lo
registro como respondido, de manera que si se les ocurre preguntar de nuevo, bueno, ¿y el bit i cuánto es? Es 0, tengo que ser consistente con eso. Está claro que mientras queden bits que el algoritmo no haya consultado, a la hora de que al adversario le pidan, oiga, muestre dónde está el 1, puede poner un 1 en cualquiera de las posiciones que no han sido consultadas y por lo tanto hay al menos dos opciones, o sea, la opción de que ese bit sea 0 o 1 y no tenemos la claridad al respecto. Entonces, para poder asegurarnos, para que el algoritmo pueda asegurarse que no hay ningún 1, tiene que consultar los n bits, como que era lo que nosotros pensábamos que era la situación obvia. Bien. Eso nos lleva a una definición de lo que se llaman propiedades elusivas. La idea no solo es que una propiedad de un objeto se llama elusiva si para determinar que la estructura cumple o no es necesario en el fondo revisarla completa. O sea, lo que acabamos de hacer es demostrar que la propiedad de el arreglo de bits contiene un 1 es una propiedad elusiva. La única manera de verificar de que no contiene ningún 1 es revisar todos los bits. Bueno, después de palabras que contienen o no un 1, es bastante natural preguntarse, bueno, ¿qué pasa si es que en vez de preguntar por la palabra 1 solamente pregunto por otras subpalabras? O sea, palabras binarias que contienen 0 o 1, por ejemplo. ¿Sí? Esa siguiente cosa más simple que uno se lo ocurre. ¿Sí? Está claro que nosotros podemos verificar si una palabra contiene 0 o 1 revisando todos los bits. Compare cada par de bits, digamos, con 0 o 1 y responda está si es que en alguna parte aparece. La pregunta nuevamente es, ¿se puede hacer esta tarea comparando menos bits? Hay que revisarlos todos. Si el largo de la palabra n es impar, lo que podemos hacer es revisar las posiciones pares. ¿Sí? A ver, antes de esto, las palabras que no contienen 0 o 1 son palabras que son puros 1 seguidos por solamente 0, ¿correcto? Por lo tanto, si queremos demostrar que la palabra no contiene 0 o 1, tenemos que demostrar que la palabra tiene esa forma. Si la palabra es largo impar, podemos revisar las posiciones pares, o sea, P2, P4 hasta Pn-1, porque n es impar. Si para algún i menor que j vemos que b sub i es 0 y b sub j es 1, o sea, hay un 0 a la izquierda, a la izquierda de un 1, quiere decir que entre medio en alguna parte tiene que haber un 0 seguido por un 1. Y con eso estamos listos, ¿sí? Y hemos revisado, en el fondo, solamente la mitad de los bits. Si solo hay unos seguidos por ceros, no tiene sentido revisar el bit entre el último 1 y el primer 0. ¿Sí? Entre los que hemos visto ahí. Porque si es que ese resultara ser un 1, bueno, va a ser 1, 1, 0. No me sirve. ¿Sí? Si es 0, es 1, 0, 0. Tampoco me sirve. O sea, ese no tiene sentido compararlo porque de todas maneras no puede ser parte de un 0, 1. Los demás
todos los unos que hay hasta el último uno entre los pares. Si alguno de ellos es un 0, tenemos un 0, 1, estamos listos. Si es que ninguno de ellos es un 0, tendremos que hacer lo mismo con los que siguen a los ceros. ¿Sí? Y nuevamente esos son candidatos que podrían completar a un 0, 1. Si hay solo ceros entre las posiciones pares, tenemos que revisar en las posiciones 3, 5 hasta n, porque obviamente la posición 1, primero me daría 1, 0, que no me sirve, así que el 1 en realidad puede ser lo que quiera, no me va a poder completar un 0, 1. Si hay solo unos, basta con revisar las posiciones 1, 3 hasta n-2. Un 0 en la última posición estaría después de un 0, sería un 0 que sigue la posición a un 1, y por lo tanto en realidad completaría un 1, 0 y no un 0, 1, tampoco me sirve. En resumen, en total, en el peor de los casos, nos basta con revisar n-1 bits. ¿Sí? Con eso tenemos como determinar si es que hay un 0, 1 o no. Si el largo de la palabra es par, no impar como el caso anterior, un argumento adversario demuestra que es necesario revisar todos los bits y por lo tanto la propiedad de contiene 0, 1 es elusiva en palabras de largo par. Una palabra sin 0, 1, como ya habíamos dicho antes, debe tener la forma unos seguidos por ceros. El adversario mantiene índices R y S, con la idea que el rango de 1 a R son todos unos, y el rango S a N son todos ceros, y el rango entre R más 1 y S menos 1 está indeciso. ¿Sí? Y nuestro algoritmo supone el adversario entonces que va haciendo consultas por bits individuales y según eso va a ir ajustando sus índices R y S de manera de hacer que el algoritmo tenga que trabajar el máximo posible. Así que el rango indeciso tiene siempre largo par. A la hora de ir a preguntar, digamos que todavía no hemos terminado el algoritmo, no ha revisado, no ha solicitado todos los bits, quiere decir que a la hora de que le digan al adversario, ya muestre sus cartas, nos puede decir, mire, este rango acá, que tiene largo par, por lo tanto tiene largo al menos 2, si no hemos revisado todo, pongo 0, 1 ahí y le digo, ahí está el 0, 1. ¿Sí? O podría ser también que esos sean todos ceros o todos unos, digamos, según sea el caso, y me echa a perder el negocio. ¿Estamos? Inicialmente, cuando se comienza a ejecutar el algoritmo y el adversario, partimos con que R0 y S es N más 1, o sea, el rango indeciso que decíamos que era entre R más 1 y S menos 1 es del 1 al N, no sabemos nada de nada. Y el adversario se preocupa entonces de que la S menos R sea siempre par. ¿Sí? Si el algoritmo le solicita el bit I al adversario, donde I es menor que R, o sea, el rango que el adversario decidió que iban a ser unos, lo retorna 1. Si pide un bit que está en el rango alto,
mayor o igual a S, retorna 0, el rango que el adversario ha decidido que van a ser ceros. Si se solicita el bit I, donde I está entre R y S, ajusta el R o el S ahí y retorna el bit que corresponde. O sea, acorta el rango, ya sea por el lado del R, agregando más unos, o por el S, agregándole más ceros a la cosa. Como el S menos R siempre es par, si es que no se han consultado todos los bits, hay al menos 2 bits contiguos que pueden ser 0 o 1. ¿Sí? Y por lo tanto estamos forzando al algoritmo a pedirlos todos. El algoritmo del adversario, en el fondo este de acá, inicialmente pone R en 0, S en N más 1, y cada vez que el algoritmo solicita el valor de un bit, ejecuta esto de acá. ¿Sí? Esto no es más que poner en forma un poco más formal lo que hemos dicho antes. Patrones elusivos, entonces, el patrón 0,1 y simétricamente el patrón 1,0 es elusivo solo si el largo de la palabra es par. ¿Sí? Si el largo es impar, vimos que podíamos arreglárnosla revisando un bit menos que todos. Resulta, y eso obviamente aquí no vamos a entrar en esa discusión, es que los únicos patrones que son elusivos para todos los largos son los patrones de un único símbolo. El 1, como habíamos visto nosotros al principio, como primer ejemplo, y simétricamente el 0. Cualquier otro patrón podemos detectar su no existencia por la vía de revisar menos que todos los bits. ¿Sí? En algunos casos. Volvamos a un tema que ya habíamos planteado, que es el tema de ordenar usando comparaciones únicamente. Tenemos n elementos distintos que debemos ordenar de menor a mayor usando comparaciones. Y lo que queremos hacer ahora es demostrar nuevamente, usando ahora un argumento de adversario, que se requieren al menos n log n comparaciones. Sabemos que hay n factorial permutaciones de n elementos. Y básicamente lo que está tratando de hacer el algoritmo de ordenamiento es, ¿cómo se llama? Es identificar la permutación que hace que los elementos queden en orden. O sea, pensemos el problema de ordenar de esa manera. ¿Sí? Y las herramientas que le estamos dando al algoritmo de ordenamiento para hacer esa tarea es precisamente solamente comparar pares de elementos. Nuestro adversario imaginario mantiene el conjunto L de las permutaciones consistentes con las respuestas que ha dado hasta el momento. O sea, si dijo que, qué sé yo, A sub 1 es menor que A sub 3, eso significa que hay que afuera todas las posibilidades en las cuales A sub 1 es mayor que A sub 3. ¿Sí? Inicialmente, cuando comienza su trabajo el adversario y el algoritmo de ordenamiento, L son todas las permutaciones. A la consulta es A sub I menor que A sub J, divide las permutaciones en conjuntos de permutaciones, llamémosle L sub sí y L sub no. L sub sí son todas las permutaciones que son consistentes con las respuestas anteriores y la respuesta sí a esta pregunta. Y L sub no son todas las permutaciones que son consistentes con todas las respuestas que se habían dado antes y la respuesta no a esta consulta. ¿Sí?
Lo que está buscando el adversario es complicarle la existencia lo más posible al algoritmo de ordenamiento. Y por lo tanto, la que va a dar como respuesta va a ser el conjunto de permutaciones mayor, porque eso significa que va a tener que hacer más trabajo para identificar cuál de esas es. ¿Sí? Cada comparación, lo mejor que podría hacer sería reducir el conjunto de permutaciones a la mitad. O sea, en el fondo, el algoritmo debería tratar debería forzarse de tal manera de que la respuesta, el sí y el no, le den conjuntos el sí y el no de tamaño parejo, de la mitad del conjunto de permutaciones que hay en total. Porque de esa manera, si son siempre, lo estamos reduciendo a la mitad, el conjunto lo estamos achicando lo más rápidamente posible. No me puede venir a jugar chueco de que el asunto, por ejemplo, se divide en un tercio y dos tercios y me da el conjunto de dos tercios. Son mitad y mitad, me da cualquiera de las dos mitades, da igual eso. Y lo que tenemos que hacer finalmente es reducirlo a una sola comparación. Por lo tanto, tenemos que dividir por dos el número de permutaciones que hay, eh, un cierto número de veces, un número de comparaciones de veces, de tal manera de reducirlo a uno. Y eso es básicamente preguntar cuál es la potencia de 2 que corresponde a n factorial. O dando vuelta la pregunta, deme el logaritmo en base 2 de n factorial. O sea, son logaritmo en base 2 de n factorial comparaciones. ¿Sí? Piso, techo, por ahí anda la cosa. ¿Sí? Y eso obviamente corresponde, creo que lo habíamos visto, si no podemos hacer una rápida demostración, creo que está en el apunte. Son teta de n logaritmo de n comparaciones. Y ese es el mínimo número de comparaciones que haga cualquier algoritmo que sea lo más inteligente posible y por lo tanto fuerza al adversario, digamos, a darme siempre, ir dividiendo su conjunto de permutaciones por la mitad, que es lo mejor que podemos ir haciendo. ¿Sí? Nótese que en ninguna parte estamos suponiendo que el adversario sabe de antemano qué comparaciones vamos a hacer ni nada por el estilo. La discusión que estamos haciendo, nos estamos preguntando si nos estamos poniendo como condiciones, qué sé yo, que solamente se comparen elementos vecinos o cosas por el estilo. No estamos poniendo ninguna clase de condiciones al algoritmo. ¿Sí? Obviamente, el adversario que estamos planteando nosotros acá requeriría hacer una cantidad gigantesca de trabajo para seguir la pista a todos esos conjuntos L que se van construyendo en el camino, pero en realidad eso importa un pepino. Nuestro adversario es simplemente una construcción teórica, digamos, que nos sirve para poner una cota. Así que sea un montón de trabajo para el adversario, que sea, eso no importa mayormente. Bien, estamos casi en la hora. En realidad, entrar a discutir un tema adicional como que no viene al caso, así que vamos a quedar hasta acá por hoy día. Y nos vemos entonces el día martes. Disfruten su fin de semana y nos vemos el día martes temprano. Voy a revisar el tema de fechas y le respondo en la tarde. Tengo una reunión todavía y de ahí veo ese tema y les aviso. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, hasta luego. Profe, disculpe, ¿qué se ha hablado de la ayudantía? Porque creo que todavía no, Yo voy a no tener hemos que ver tratado ese bien de tema. nada. Ya, también voy a ver el tema de antiguos. Yo tenía entendido que se había avisado
antes, pero si es que no ha pasado nada, voy a insistir sobre el tema. Nos vemos.